Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día lunes. Es un gusto estar con ustedes. Arrancamos ya Claudia Méndez Arriaza y Juan Luis Font con la primera conversación de la noche. Y hoy es necesario decir que afectó el promedio de edad en la mesa porque estamos acompañados de puros políticos y profesionales jóvenes. Alejandra Carrillo, es diputada al Congreso de la República, fue electa por el Partido Patriota, pero ahora integra la bancada del MR, el Movimiento Reformador. Francisco Contreras fue diputado al Congreso de la República en la legislatura anterior. Y Jonathan Lemus es analista en temas políticos en general, pero específicamente en temas legislativos, por eso le hemos invitado en esta ocasión. Los tres son muy jóvenes. Y los tres tienen, por supuesto, una opinión que ofrecer respecto de ese affair o caso de Juan Manuel Giordano, el diputado por el distrito de San Marcos, que ha pasado por innumerables bancadas y que hoy fue objeto de una reprimenda de la Junta Directiva del Congreso de la República por el tono de una conversación, de un chat que fue develado por un miembro de su bancada. Era un chat en el cual él se expresaba de una manera no solo soez, sino especialmente ofensiva e incluso delictiva hacia un gobernador al que había citado, el gobernador del departamento de San Marcos, a quien decía él debían hincarlo ponerlo de rodilla, varios diputados que se consideraran a sí mismos buenos guerreros. Gracias por acompañarnos, señores. Bienvenidos a las 8:45. Arrancamos esta conversación. Yo quisiera preguntarle a Jonathan, ¿por qué sucedió esto? ¿Es normal que el Congreso y que un diputado llegara a este extremo? Casi le vemos llorar hoy frente a las cámaras y ofrecer que pedirá perdón, si es necesario, de rodillas al pueblo de Guatemala por su exabrupto de la semana pasada. Bueno, yo creo que desde hace un año han cambiado muchas cosas en Guatemala. La presión a ministros y a gobernadores no es algo nuevo. Lo único es que ahora la ciudadanía está mucho más pendiente de estos procesos, se da a conocer y obviamente con redes sociales y demás pues se vuelve viral y entonces se convierte en una casi no crisis profunda, pero sí en una casi crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que hay varios factores, uno ya lo mencioné, es el tema de más atención que la ciudadanía tiene sobre la política nacional, pero otro creo yo tiene que ver con la decisión del presidente Jimmy Morales en primera instancia de reconocer o de aceptar la decisión de su bancada de aceptar diputados tránsfugas. Creo yo que eso tuvo mucho que ver con este desenlace porque obviamente no tenemos una bancada oficial en la que haya una disciplina de partido, así como la vimos en algún momento el Partido Patriota o la misma UNE. Francisco, ¿ves la actitud del señor Giordano? ¿Y cuál es tu primer análisis? ¿Cuál es tu reacción cuando lo ves actuar de la manera en que actúa? Lo primero es que está teniendo conciencia de los actos que tuvo, que antes posiblemente hubieran pasado desapercibidos. Hoy tenemos una ciudadanía mucho más exigente y por lo tanto preocupación ante los hechos. Segundo, una clase política que busca alejarse de todo aquel escándalo político. Por ejemplo, vemos a un presidente diciendo, bueno, casi soy ajeno a esto, a pesar de que él fue electo por el mismo partido que fue sumado a la bancada de su mismo partido que lo llevó al poder, y vemos a un Congreso también haciendo esta forma de sanción moral, como decía el presidente Taracena, y para mí el mensaje es quererse alejar de todos estos escándalos para ellos mismos no desgastarse y que no se relacione. Que se desgaste solo Giordano. Tirarlo un poco a los leones por sus acciones. Pero ahí tengo algo que preguntar, perdón Claudia, tengo que preguntarle a Alejandra. ¿Es correcto que se desgaste solo Giordano cuando en ese chat que vimos intervenía también el jefe de la bancada oficial, el señor Javier Hernández, y lejos de reprenderlo, simplemente le sugería que usara un método distinto, que no fuera tan duro o drástico con el gobernador, sino que lo hiciera, digamos, con más cariñito? Yo creo que primero no es solo el desgaste para una persona, sino que también para la bancada oficial. Y más que una sanción moral, yo sí creo de que cada uno de los diputados somos responsables de las acciones legales o ilegales que podemos llevar a cabo. Y este voto de censura que se llevó a cabo hoy en el Congreso de la República con la Junta Directiva, vemos que llegó como al tope de lo que podría regular la misma ley orgánica. Y creo que esto es
como pues, sentar un precedente para los demás diputados, de que la sanción va a ser pública, pero también no debería ser solo para un diputado. Con eso no estoy defendiendo yo al diputado Giordano, creo de que hay muchos diputados... Pero cuando dice no debería ser solo para Giordano, ¿se está refiriendo a Javier Hernández, el jefe de a él bancada y incluso a otros diputados? Yo creo que es conocido por muchos de la población guatemalteca que en el Congreso, no solo en esta legislatura, sino en la anterior, han pasado cualquier cantidad de cosas, pero antes o la población no las conocía o no éramos tan activos, y entonces ahora agarramos al diputado Giordano como el ejemplo de lo que no deberíamos hacer, cuando por ejemplo hace algunos días se dio también un enfrentamiento entre palabras entre dos diputados, y que también la misma ley habla de una sanción entre falta de respeto entre diputados. Jonathan, él ha dicho literalmente que le parece injusto que se centre en él, una conducta que hemos visto en todos. El propio presidente del Congreso actualmente lo hemos visto arrojar vasos de agua contra sus colegas, pero telón de fondo en el incidente de Giordano es mucho más crítico. Era el intento de cooptar los consejos de desarrollo departamentales. ¿Qué tenemos que anotar sobre esto? Bueno, yo creo que es lamentable en primer lugar que un diputado joven, que en teoría pues debería darnos la esperanza de que trae nuevas ideas y es la nueva generación, pues haya sido absorbido por ese sistema que siempre ha existido. No nos debería sorprender, aunque no significa que lo tenemos que aceptar. Lo otro es que yo sí creo que el diputado está siendo víctima, y tal vez vaya a sonar un poquito aquí, pero creo que está siendo víctima de su edad. No sé si lo hubiese hecho un diputado, digamos, como Arístides Crespo, con tantos años en el Congreso, si Mario Taracena hoy se hubiera sentado, se hubiera atrevido a sentarlo y le hubiera regañado como si hubiese sido su papá. Yo creo que ahí sí hay un tema de Manuel Giordano está en el último lugar de la fila, y al final pues resulta un chivo expiatorio, digamos, para el Congreso, para limpiarse un poquito la imagen después de todo lo acontecido. Yo creo que ahí son estas dos cuestiones que se están dando. Creo que el presidente sí debe ponerle mucha atención al tema de los gobernadores, porque al final se recuerdan que lo cuestionado que fue, digamos, la falta de transparencia, dijeron muchos, pero nos estamos dando cuenta que dentro del mismo partido muchos no se quedaron satisfechos con esa selección y ahora buscan cooptarlos de otras maneras. Creo que es un muy buen momento también para que el Ejecutivo denuncie en casos que los diputados amenacen o presionen a los, ya sea ministros o a gobernadores, y que así empezamos a dar pasos importantes en esa lucha contra la corrupción. Pero ¿cuánto puede cambiar esas dinámicas que se viven en el Congreso de la República, Francisco? El incidente de Giordano, que es la superficie, pero de fondo estaba esa negociación, ese intento de cooptar esos consejos de desarrollo que al final terminan manejando un alto porcentaje del presupuesto en obra, en proyectos que se van a cada departamento y aldea del país. Sí, yo pienso que esa es la mayor frustración que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Resulta que él es joven, pero sí pienso que independientemente de cómo le hubieran hablado, sí pienso que la ciudadanía hubiera sido igual de drástica, porque vemos ciertas prácticas que eran tradicionales, por así llamarlo, las faltas de respeto, la presión a los ministros para las plazas, posiblemente lo de los gobernadores era también una tradición, no digamos hasta el hecho de contratar en el Congreso plazas para conseguir favores políticos, etcétera, o beneficiarse económicamente. Estas eran viejas tradiciones de la política tradicional. Esa política ya no funciona. Y las sanciones son drásticas, aunque Francisco, todavía pero no sí legales. Funciona. Si ellos están actuando de esta manera, es porque todavía funciona. Es decir, forzar a un gobernador a que nombre en los puestos de consejos de desarrollo a las personas que resultan más asequibles para los diputados, por supuesto que eso funciona todavía. O al menos un intento de que siga funcionando. Sí, digamos, la transformación de la clase política, el sistema no se va a dar un día a otro, pero sí inicia a cambiar. Yo no creo que para un político hacer política como se hacía antes sea tan fácil. Yo pienso, si alguien todavía lo intentara volver a tratar de hacer en 2 semanas, lo va a pensar 2 veces, como era el hecho que se hacía corrupción o se contrataban plazas. Pienso que eso va a ir cambiando y tristemente, posiblemente todavía algunas cosas se permitan, pero ya no, uno tiene que estar claro que van a haber consecuencias, y antes creo que no existía Es que eso. la pregunta aquí de fondo es, si no se filtra ese chat, en realidad
provocaría esta irritación que ahora nos provoca si no se filtra esa conversación interna? ¿Realmente la discusión de esos intentos del Congreso por cooptar esos puestos estaría sobre la mesa? Y la pregunta es para Alejandra. Entonces, ¿cuánto esa dinámica ha experimentado desde que asumió la curul hasta el día de hoy y cuánto puede cambiar el incidente de Juan Manuel Giordano ese tipo de prácticas? Bueno, yo esperaría que no solo la filtración del chat haya creado esa especie de crisis que se tiene dentro del Congreso, sino que más bien los gobernadores, pero también los funcionarios como ministros o directores se puedan sentir respaldados, pero también empoderados. Las famosas grabaciones que se han hecho de diputados que los están extorsionando con plazas, que los están extorsionando con puestos, con carreteras, con constructoras, con etcétera, pero lamentablemente nos dimos cuenta 3 meses después, pero yo no dudo de que en enero se hayan dado estas prácticas desde un principio. Pero nadie parecía reaccionar de la misma manera y con la misma irritabilidad hace 2 semanas cuando el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, denunciaba prácticamente lo mismo, pero en diferente manera. Sí, y luego vemos al mismo ministro decir que no se acuerda de los nombres de los diputados. Es ahí en donde yo insto a los funcionarios a decirles, bueno, pero si ustedes están extorsionando, presente la denuncia, ministro, presente usted la denuncia porque tiene los nombres, pero evidencia estas prácticas que se están haciendo en el Congreso de la República. Yo veo que algún intento hay por cambiar, algún esfuerzo hay por cambiar, Jonathan, pero a principios de esta legislatura nos percatamos todos de que las razones por las cuales el Congreso había incrementado su gasto de 400 millones a 800 millones al año era porque habían convertido el legislativo prácticamente en un botín de plazas y se las repartían entre un cierto número de clanes, de familias, de empleados del legislativo y diputados de todos los cortes y pelajes, de todos los colores y pelajes. Nada de eso está cambiando en realidad. El Congreso no está haciendo nada por resolver esto. Ahorita, digamos, se centran en el señor Giordano porque resulta muy desgastante para la imagen, pero el organismo en realidad se está renovando, se está autodepurando. Yo diría que no, yo creo que es una oportunidad perdida, como dije en algún momento. Este es el momento para Guatemala de poder impulsar reformas desde el legislativo, también desde el ejecutivo, para transformar ese Estado, que básicamente el modelo del Estado guatemalteco es plazas, obras, contratos y demás, lo cual alimenta a los partidos políticos que luego lo utilizan en campañas, le dan vuelta al dinero, luego se reeligen y así se mantiene el sistema. Tendríamos que estar hablando de una reforma del Estado, del servicio civil del Estado, por ejemplo, para que los partidos políticos ya no tengan acceso a esas plazas y con eso les quitan una buena fuente de recursos. Lo mismo con el tema de la transparencia y la asignación de recursos y demás. Eso no está pasando y yo sí creo que hay una responsabilidad política. En el Congreso es más difícil, digamos, pero en el Ejecutivo sí del presidente de impulsar esas reformas, de mostrar a la ciudadanía, sobre todo con el apoyo popular que tiene aún el presidente, decir, bueno, necesitamos hacer estas reformas, aunque no son populares dentro de la clase política, porque obviamente vimos como Mario Taracena pues ha sido rechazado por sus mismos compañeros por haber publicado un listado de trabajadores del Congreso. Creo que no está pasando, pero debería pasar y desde esos espacios pues es nuestro rol también motivar a que eso suceda. Alejandra, una de las críticas que se le hace a Juan Manuel Giordano es que se convirtió en el ícono del transfugismo y se lo decía hoy Mario Taracena desde esa posición. ¿Cómo explica usted que también ha cambiado de bancada a partir de que asumió su curul? Ese cambio que se da, que aprueban una ley que lo va a prohibir, pero que de todas maneras ocupan ese lapso de tiempo antes de que entre en vigencia para hacerlo una vez más. Bueno, yo creo que el tema del transfugismo obviamente es uno de los temas de que más nos achaca la ciudadanía a los diputados que hemos sido electos por un partido político. Obviamente yo creo que hay diferencias entre algunos bloques o algunos partidos políticos. Efectivamente estuve en el Partido Patriota 9 años y ahí fue donde empecé y ahí fue donde vi todo el tema de juventud. Llegué al comité ejecutivo, soy secretaria de actas actualmente porque todo el tema legal lo tengo que entregar al secretario general. Pero lamentablemente hay una crisis en los partidos políticos que hacen gobierno y luego empiezan a desaparecer, no digamos con la crisis que nosotros tuvimos en el Partido Patriota y en el gobierno. Lo que sí es cierto es de que en el Congreso de la República, si usted quiere impulsar algunos temas, necesita votos y necesita apoyo. Usted necesita la capacidad de poder negociar con otros diputados y ciertamente la ciudadanía tiene toda la razón en exigirle a los diputados que no sean tránsfugas, pero también es cierto que la debilidad de los partidos políticos es latente, que no tenemos verdaderas instituciones políticas y que a eso tenemos que apuntarle. Pero entonces, ¿se le puede recriminar o no
al presidente y al partido FCN que se hayan alimentado de cuántos diputados. Hoy todavía se trata. 36. Hoy a las 12 de la noche es el último día que reciben Estamos a las puertas de la prohibición. Pero hay cosa de que 11 diputados más podrían migrar hacia FCN todavía a estas horas, ¿no? Sí, se decían en los corredores que podían llegar a 40 diputados, actualmente eran 36, entonces se cree que todavía en estas horas 4 diputados más podrían llegar a la bancada de FCN. Yo creo que el problema de ellos fue que dijeron que no iban a aceptar tránsfugas dentro de la bancada, entonces obviamente será una promesa que la misma ciudadanía confió en el presidente y en los mismos diputados oficialistas. El contar ahora con unas bancadas mayoritarias, quiera que no, causa cierto celo entre las demás bancadas que se consideran las mayoritarias, y este desgaste les viene como anillo al dedo también a muchas bancadas, hay que ser sinceros. ¿Y cómo se interpretan a la luz de estas palabras lo que dijo el presidente Jimmy Morales anoche? No importa la cantidad, sino la calidad. Pareciera que desde el principio hay dos mensajes y es preocupante que a tan poco tiempo que ha empezado el gobierno empiezan a perder la credibilidad y la legitimidad. ¿Por qué? Digamos, el problema es que han habido dos mensajes, ¿verdad? Lo primero que vimos al inicio fue un FCN diferente, que iba a hacer las cosas distintas y de hecho llegó al poder por criticar la política tradicional y ahorita están haciendo exactamente lo mismo. Entonces se podrán dar declaraciones, se podrá tratar de tirar a alguien a los leones, etcétera, pero al final ya la credibilidad, la legitimidad es preocupante que la empiecen a perder tan temprano en un periodo de gobierno, porque son dos mensajes y es muy difícil que él mismo haya sido parte de este Congreso, de este liderazgo de la bancada, decir, miren, yo soy completamente ajeno, esto es completamente diferente. Hay que asumir por lo menos las responsabilidades que tomaron en su momento, y pienso que esa es la preocupación de la ciudadanía, que ya no está ajena a la información y se da cuenta de lo que está pasando. Señores, una información de última hora que nos ofrece nuestro compañero Sergio Cegueda. Sostiene que por orden del presidente del Congreso se ha cerrado la dirección legislativa hace cosa de 6 minutos. Bien. Esto significa que ya no puede producirse ningún cambio, ningún tránsito de diputados de una bancada hacia la otra. Jonathan, pero pareciera que los diputados suscriben una ley, pero luego tratan de jugarle la vuelta antes de que ésta se ponga en práctica. Y creo que van a tratar de jugarle la vuelta después de que se ponga en práctica. ¿Cuál es el futuro, las consecuencias? ¿Cuál es el escenario inmediato? Al final el acuerdo puede estar, uno se puede declarar independiente de lo que sea, pero uno puede seguir votando disciplinadamente. A favor de una bancada. Alinearse con alguien. Yo de hecho creo que eso es mucho peor. Regular todo, creo que al final no nos llevan a... Porque vamos a tener bancadas informales, es decir, bancadas que van a ser un grupito, que se pone un nombre, pero que no está reconocida. Obviamente no va a tener acceso a una presidencia de una comisión, pero no nos mintamos, yo no creo que la presidencia de una comisión, excepto la de finanzas, sea realmente el incentivo para que un diputado esté en un partido. Los incentivos para estar en un partido son recursos para la reelección, plazas en el distrito y demás. Yo creo negociaciones de asignación de fondos a obras. Totalmente, y eso no... En pocas palabras, vamos hacia la creación de grupos que no van a tener nombre, pero que se van a inclinar hacia determinados intereses en determinado momento. Y va a ser mucho peor porque no vamos a tener ni siquiera como en bloque, por lo menos uno sabe en bloque tal votó de esta manera. Aquí vamos a tener, creo yo, menos rendición de cuentas, y me parece que ese es otro de nuestros grandes problemas. Ley electoral lo mismo. Todo lo queremos arreglar regulando y prohibiéndolo. Yo creo que por ahí no va el camino de las reformas, y obviamente cuando hacemos eso tenemos resultados contrarios a lo que esperamos. Déjenme preguntarles a los tres la misma cuestión, y arrancamos con Alejandra Carrillo, la diputada. ¿Cuál cree usted que es la sanción apropiada para el comportamiento de un diputado como Juan Manuel Jordán? Bueno, yo creo que la sanción, primero ya se hizo una sanción moral, pero yo más que eso, yo sí creo que está muy bien el proceso que se está llevando, la denuncia, y luego que el Ministerio Público empiece la investigación correspondiente. Y si el diputado Jordán o cualquier otro diputado incurrió en delito, que sea castigado penalmente como se debe. Francisco. Además de eso, yo diría que el voto ciudadano, por eso es tan importante regresarle si pudiéramos tener la opción que uno votara por el diputado y no por la lista, para que ese tipo de acciones individuales, porque él tiene también, o sea, por supuesto, una responsabilidad individual, su consecuencia sea el voto o no. El principal problema es que uno vea ciertos actos que uno no está de acuerdo y de alguna manera volvamos a votar por los por la misma que, persona. ¿Y sí, no te choca la idea de que hay que persona. esperar prácticamente 4 años, 3 años
y pico para ejercer ese castigo. Por lo tanto, tiene que ser complementario. Por supuesto que si él cometió un delito, existe una denuncia, ese proceso puede ser mucho antes, y si la prisión lo exige, él puede renunciar. O sea, de hecho, el presidente vamos a ver, le está ninguno pidiendo de los dos políticos responde si sí se debe ir, tampoco responden si no. Jonathan, ¿qué opinas tú? ¿Cuál debe ser esa sanción? Yo creo que primero tiene que ser expulsado de la bancada. Yo creo que ahí hay un sistema, digamos, el presidente no se puede meter, pero el partido tiene todos los sistemas, el Tribunal de Honor y demás, creo que eso es lo conveniente. Expulsar a Giordano, más no a Javier Hernández, que es el jefe de bancada. Bueno, la pregunta inicial hablaba sobre Giordano, entonces respondo sobre Giordano. Y luego creo que el Congreso ya hizo lo que la ley orgánica le permite, que es el voto de censura. Y me parece que realmente la sanción tiene que ser moral y la ciudadanía, y no solo con el voto, sino que si la ciudadanía en su libertad de expresión pide la renuncia del diputado Giordano, pues que la pida. Él políticamente, yo la verdad diría, un diputado que apenas tiene, no sé, 24, 25 años, que ha estado involucrado en tantos escándalos, la carrera política de alguien así creo que no tiene mucho futuro, a menos que la amnesia que sufrimos muchas veces, pues... Bueno, Juan Luis preguntó sobre qué debe ocurrir en el organismo legislativo dentro. Ahora la pregunta mía ¿es Juan Manuel Giordano el próximo renuncia ya? ¿Lo ven venir de esa manera y de ese tamaño? Yo en redes lo he visto, no creo que vaya a meritar una protesta de 70,000 personas. Obviamente están diferencias, un presidente a un diputado, pero yo sí temo que esto sea el inicio de una crisis más profunda. Obviamente estamos hablando de un diputado en particular, pero sí temo que el tono del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo vaya subiendo y que eso pues otra vez nos ponga en las puertas de una crisis institucional. Jonathan, pero ¿cuál conflicto? Si el presidente pareciera estar solo molesto con Giordano y tranquilo con los demás. Bueno, pero si no le obedecen... Ya. Porque la bancada no sabemos qué va a hacer al final, FCN. Alejandra, ¿es el próximo renuncia ya? Bueno, yo creo que también se diferencia entre un presidente y un diputado. Yo creo que la diferencia entre la crisis del año pasado es de que eran dos personas las que encabezaban estas manifestaciones. Ahora yo creo que son 158 los diputados que no creo que haya mucha diferencia entre lo que piensan entre uno y otro, porque el desgaste de la clase política ahí está. O sea, en las redes sociales vemos el desgaste que tenemos como políticos. Yo sí espero que la presión ciudadana sea cada vez más fuerte, no solo contra el diputado Giordano, sino que contra todos los diputados y contra todos los funcionarios, y sinceramente espero que el rechazo de la población sea contra todos los que cometemos actos o podamos cometer actos de corrupción, y tendríamos que ver cómo va evolucionando este renuncia ya, que hasta el día de ayer y hoy pues ha sido tendencia en las redes sociales. ¿Es el renuncia ya? Sí, en la misma línea. Yo creo que hemos visto que desde lo que pasó el año pasado fue la presión ciudadana. Para la voluntad política existió esa presión ciudadana y esto no viene a reducir esa presión ciudadana. Entonces las consecuencias él las pagará, lo miraremos en los próximos días si la población está satisfecha con esta disculpa, etcétera, o si va a continuar, pero mientras los ciudadanos sigamos viendo actos incorrectos o deshonestos, la presión aumentará y no va a terminar. Esta es una tendencia no solo a nivel local, sino a nivel mundial, y por lo tanto yo sí coincido que el mensaje no es únicamente para el diputado, es para toda la clase política, y sí depende de la presión ciudadana. Por la presión ciudadana ha habido muchas reacciones a nivel del Estado. El mismo presidente, si esto no hubiera salido en redes sociales hace 2 años, tal vez ni hubiera abierto, ni hubiéramos visto todo lo que hemos visto en los medios, de las reacciones, etcétera. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema, sobre la sanción que merece el diputado Juan Manuel Giordano. Juan Luis, buenas noches. Así es, ya usted pudo escuchar la conversación durante este primer bloque. Nos interesa muchísimo saber sus comentarios. Los esperamos en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Carlos Aguilar. Es indignación lo que provocó Giordano. Él no reúne la calidad para diputado. Raúl comenta, Giordano, Rabé, Franco y demás cómplices son producto del abominable sistema de lista cerrada. Hay que abrirlas, exijámoslo. Ichvir Rasputin, la sociedad no se cambia por decreto. El error es creer que una ley sin consecuencias cambie diputados inmorales. Es una pérdida de tiempo y dinero un diputado así. Guatemala está en emergencia de salud y educación. Eso nos dice Luis Ricardo Duarte. Juan Carlos Martínez comenta
que lo declaren no apto por carecer de facultades mentales, éticas y morales. Igual a todo diputado que haga lo mismo. Carlos, por su parte, comenta: Giordano y Hernández fuera del Congreso. Eso sí daría el ejemplo. No es uno el que tiene la culpa en todo esto. Mario Mérida: es solo un joven. Si no estuviera en el Congreso, sería marero. El Congreso no es un centro de rehabilitación. Maripaz: hay que exigir que Giordano renuncie definitivamente. No nos representa, es una vergüenza para el país. Magda Juárez, por su parte, nos dice: ¿ustedes creen que es el único? Sería bueno indagar en las otras gobernaciones. La sanción es pan y circo, que renuncie, pero nosotros debemos de continuar con presión social hasta depurar. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya lo sabe, nos encuentra en Facebook y en Twitter como Canal Antigua. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más para usted.